Bienvenidos a nuestro estudio de psicología transpersonal. Aquí vamos a definir lo transpersonal como aquello que va más allá de la persona, más allá de lo que vemos, más allá del ego, más allá del yo, más allá de la materia. Vamos a encontrar aquí componentes desde el budismo tibetano, la psicología desde luego, acercamientos desde Stanislav Grof, Claudio Naranjo, George Gurdjieff y muchos otros. Así que bienvenidos a este viaje por la psicología desde otra perspectiva holística. Y hoy empezamos en esta clase hablando de la primera fuerza de la psicología. Esa primera fuerza de la psicología es el conductismo. Y es paralela a los avances en las ciencias naturales y a los descubrimientos empíricos. Desde las últimas décadas del siglo XIX, lo establecido como ciencia comienza a obtener unos resultados sin precedentes, desarrollando sus instrumentos precisos y sus métodos de investigación. La física y la química, la biología, con sus dos ramas, la neurología y la fisiología, comienzan a dar el gran salto. La psicología deja de desvelar filosóficamente los misterios del alma desde la especulación metafísica y se lanza en pos de lo experimental, alineándose con el descubrimiento de los mecanismos empíricos bajo el impacto de la fisiología y el positivismo racionalista sobre los hechos experimentables que definen la conducta humana. Es decir, se vuelve hacia el hombre contemporáneo y hacia su mundo cotidiano. El materialismo hace hincapié en todas las disciplinas, unido a un sentimiento generalizado del poder de la investigación humana. En 1898, Thorndike publica Su inteligencia animal. Pavlov, con su teoría del condicionamiento, llegará 4 años más tarde. Tampoco Freud, en gran medida, escapará a esto. Wundt, como representante de la psicología científica, presenta que el objeto de la psicología es la experiencia misma, la experiencia inmediata de la persona que responde a los estímulos externos como organismo viviente. Wundt, que potencia la autoobservación como modificador de los acontecimientos, sugirió la combinación de la introspección con la experimentación, reconociendo las limitaciones del método experimental. Kant y Schopenhauer están presentes en estos comienzos. Como desafío al introspeccionismo y con la intención de medir las conductas y predecirlas, aparecen los test. En esta época, las observancias de Darwin sugieren que existe una completa semejanza entre la conducta animal y la humana. Todo ello tiende a una psicología reduccionista y no introspeccionista.
En el esfuerzo por llegar a una psicología rigurosamente científica, se destierra la introspección y se introduce la observación, al igual que en la física y en la química. Llegados al empirismo radical, ya no queda margen para el concepto de conciencia. Experiencia exterior, conducta manifiesta, estímulo y respuesta, acción y reacción. Estas eran las nuevas áreas de la psicología. La nueva investigación se dirige hacia los procesos glandulares y motores. Algunos, como William James, consideran al yo espiritual en el centro de toda acción y adaptación, tendiendo a una idea filosófica del pragmatismo y señalando la utilidad y el placer como motivos de conducta. Se considera que su asociacionismo mecanicista, no introspeccionista, condujo también al conductismo. Dewey está preocupado por el bienestar de los hombres, su adaptación física, social y moral, rechazando unos instintos específicos y esquematizados. Thorndike, con sus fundamentos filosóficos y reduccionistas, define el aprendizaje como un proceso de prueba y error, selección y conexión. Pavlov, con los reflejos condicionados en sus conocidos experimentos, centra su teoría en el esfuerzo, aspecto que posteriormente alcanzará una notable difusión. Hablemos entonces del conductismo y el reduccionismo. Con John B. Watson se centra la psicología como ciencia de la conducta. Su sistema se basa en el determinismo, empirismo, reduccionismo y ambientalismo, maquinismo absoluto en el que, dando un estímulo, la psicología predecirá la respuesta. No habrá subjetividad ni influencias desconocidas. Watson defiende que la conducta del hombre y la conducta del animal deben ser consideradas en el mismo plano. Estudia la conducta manifiesta y observable del organismo, sus músculos, glándulas y tejidos. La psicología descarta aquí toda referencia a la conciencia. En el llamado neoconductismo, el empirismo radical, la conducta puede establecerse en fórmulas mediante postulados que midan el potencial de reacción, el inhibitorio, la oscilación de la conducta, etc. Con B.F. Skinner, uno de los promotores más conocidos, llegamos al conductismo inductivo, donde el reflejo es la unidad simple de conducta. Se opina a la tendencia tradicional de buscar la marca de la conducta dentro del organismo y estaba en contra de lo que él llama el animismo, proceso que inventaría un espíritu, un demonio, una personalidad, etcétera, capaz de cambiar el curso o el origen de la acción. Para Skinner, como para muchos otros científicos, el organismo solo reacciona al ambiente. Con él se llega al conductismo radical. Dentro de lo conocido como conductismo se han desarrollado diversas tendencias que aún siguen su curso. Sus bases teóricas siguen difundiéndose y se supone que renovándose y entrando en contacto y en identificaciones con otros tipos de psicología. Aunque sus investigaciones han sido con sujetos levemente afectados en laboratorios o en investigaciones semejantes, no existen estudios controlados de población con desórdenes complejos. Su tratamiento terapéutico se demanda en instituciones oficiales, compañías de seguros, organizaciones de consumidores, entrenamientos que ponen de manifiesto su eficacia empírica en determinados aspectos del aprendizaje. Sus investigaciones con animales hacen difícil que sus conclusiones se apliquen al sistema humano, lo que las convierte en una psicología animal,
solo toca parcialmente al hombre. Su cientifismo hace que el objeto de estudio se aleje del sujeto investigador con una no implicación de este como resultado. La terapia cognitiva, entonces, está basada en una teoría de la personalidad que establece que así como uno piensa, en gran parte determina cómo uno se siente y se comporta. La terapia es un proceso de colaboración de investigaciones empíricas, probando realidades y solucionando los problemas entre paciente y terapeuta. Con experimentos de conducta y procesos verbales se examinan interpretaciones alternativas que evidencien las contradicciones, hasta llegar a creencias más adaptadas que se dirijan al cambio terapéutico. Las modificaciones se producirán si el terapeuta considera que las creencias son irreales o irracionales. Las representaciones imaginarias son usadas para el reconocimiento y la evaluación de la distorsión y su reemplazamiento hasta encontrar las más acertadas y funcionales. Se usan técnicas verbales para descubrir pensamientos automáticos para que el paciente los reconozca y los identifique en el momento en que surjan. Sin embargo, sería interesantísimo puntualizar lo que son las ciencias cognitivas y el cognitivismo en general, según el enfoque de Francisco Varela, pues abre nuevas perspectivas muy en la línea de este curso. El enfoque de este autor se extenderá a otras clases y en primer lugar, Varela enfatiza dos puntos. El primero está en que el cognitivismo postula procesos mentales o cognitivos de los cuales no somos para nada conscientes y más aún que no podemos serlo. El segundo punto está en que el cognitivismo abraza la idea de que el yo sujeto cognitivo está fundamentalmente fragmentado o no unificado. Analizando elementos importantes, Varela afirma que en el cognitivismo las imágenes mentales, como cualquier otro fenómeno cognitivo, no pueden ser más que la manipulación de símbolos mediante reglas computacionales. Es decir, que hasta ahora existe algo que Varela va a considerar como positivo en el proceso cognitivo, la falta de fundamento de un yo. Es decir, el encuentro con un vacío a la hora de buscar un soporte que no existe y la existencia de representaciones que se interpondrían ante la experiencia, según se puede deducir en sus obras. Por ello, en cuanto a la utilidad de las ciencias cognitivas, Varela es tajante. Las ciencias cognitivas carecen de un método disciplinado para examinar e incluir la experiencia humana. Las ciencias cognitivas nos ofrecen un descubrimiento puramente teórico de la mente sin yo, el cual permanece alejado de la experiencia humana real. Y aquí hay que añadir lo que Varela recuerda desde una neocognición plena y abierta, quizás discutible, tal vez por un problema de terminología o visión de la experiencia, que los factores mentales perniciosos que refuerzan el apego y el afán son los que generan tendencias a la creencia en un yo o de un yo. A partir de ello, Varela apela al término de enacción para entrar en una nueva perspectiva de la cognición, en la que incluye la perspectiva budista, en el caso de que en el cognitivismo se acepte la experiencia personal anclada a lo cotidiano. Desde este punto de vista, la cognición ya no se plantearía, según Varela, como resolución de problemas según las representaciones, sino que en su sentido abarcador consistiría en la enactuación de un mundo, en hacer emerger un mundo mediante una historia variable de acoplamiento estructural. Aquí podemos entrever un punto crucial en este autor, la acción corporizada. Es lógico establecer que el cuerpo como estructura es el que acoge el proceso. ¿No es así a lo largo de la evolución simio-humana o incluso antes? La enacción se situaría como la base de la acción cognitiva mediante el acoplamiento corporal, generando un mundo compartido de significación, ya que las representaciones pierden el papel central. Entiendo que todo este proceso conlleva una desintelectualización, por así decirlo, de tal modo que la investigación se descarga de procesos intermedios para dirigirse rectamente al mundo.
La vivencia personal cobra relevancia y produce un conexionismo con esperanza. Las ciencias cognitivas en activas y el Madhyamika se encuentran en falta de fundamento de un yo monolítico. Mm, Como teoría relativamente reciente, el cognitivismo ha alcanzado un notable crecimiento y popularidad. Ello se debe en gran parte a su soporte empírico, su marco teórico y a su gran número de estudios sobre la población clínica de formación rápida hace que se preparen terapeutas con un año de entrenamiento. Los cambios terapéuticos también se producen cuando el paciente está comprometido emocionalmente con sus problemas. Por lo tanto, la experiencia emocional durante la terapia es un hecho importante. Las reacciones entre terapeuta y paciente son importantes. La terapia cognitiva puede ofrecer una oportunidad para un acercamiento entre la terapia psicodinámica y la terapia conductual, y hay quien piensa que existe un común asiento prometedor para estas dos disciplinas. Hoy, muchos terapeutas conductistas se definen como cognitivistas. La investigación continúa en la relación entre la cognición y el afecto, abre un campo supremamente interesante de trabajo eh, y desde luego de investigación. Eh, Damos por terminada nuestra primera clase y vamos a iniciar nuestro estudio bibliográfico mm, con el estudio de un libro de Claudio Naranjo, del doctor Claudio Naranjo, que se llama El Eneagrama de la Sociedad. Vamos a leer este libro, vamos a realizar un ensayo de este libro y vamos a representar con dibujos los distintos eneagramas de la sociedad. Es decir, primera parte del trabajo, realizamos un ensayo mínimo de 5 páginas y luego realizamos dibujos describiendo cada eneagrama de la sociedad, ¿ok? Realizamos ese trabajo y me lo envían al correo. Bendiciones.